Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, me llamo y aquí hablamos de todo lo relacionado con series, películas y especialmente de series turcas. Y para los que ya me conocen, un abrazo virtual gigante. Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas y vamos a echar un vistazo a lo que nos espera en 2025. Prepárense porque Turquía lo vuelve a hacer. Están preparando una serie de estrenos que prometen dejarnos pegados a la pantalla, llorando, riendo y sufriendo con cada personaje. Vamos a desmenuzar las tramas, los actores, las productoras y todo lo que sabemos hasta ahora de estas joyitas que seguramente se convertirán en nuestros nuevos vicios televisivos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favorcito rápido: si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de las reseñas, los análisis y las noticias sobre series turcas, por favor suscríbanse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Porque el 2025 se ve prometedor en cuanto a series turcas se refiere. Ya hay algunos proyectos que están sonando con fuerza y que tienen a los fans expectantes. No son todos confirmados al 100%, pero la información que tenemos pinta muy bien. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de esas series que podrían convertirse en nuestras obsesiones del próximo año. La primera serie de la que quiero hablar es un proyecto que honestamente me tiene mordiéndome las uñas. Se rumorea que se llama Karanlık y que estará protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Serini Sarıkaya. La trama, según lo que he podido averiguar, girará en torno a Prepárense. Una saga familiar con secretos oscuros que se desentierran a lo largo de varias generaciones. Imaginen, una familia poderosa con un imperio empresarial en Estambul, llena de rivalidades, traiciones y, por supuesto, un romance prohibido que lo complica todo. Ya sé, suena a cliché, pero es que las series turcas saben cómo agarrar los clichés y convertirlos en obras maestras. Lo que me emociona de esta serie, aparte de la trama que suena súper adictiva, es que se dice que la producción será a lo grande. Hablamos de locaciones impresionantes como los opulentos palacios a orillas del Bósforo, vestuario de lujo diseñado por los mejores modistas de Turquía y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina, con composiciones originales interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Estambul. Además, el nombre del director que se está barajando es Hilal Saral, que ya ha demostrado su talento en otras producciones turcas de renombre como Aşk Memnu y Fatma Gül'ün Suçu. Así que si todo se confirma, esta serie tiene el potencial de ser un bombazo. Los rumores apuntan a que la serie explorará temas como la ambición desmedida, las consecuencias del poder corrupto y el peso de las tradiciones familiares en la sociedad moderna. También se habla de una trama secundaria que involucra la investigación de un asesinato que se perpetró hace décadas y que está directamente relacionado con los secretos de la familia. Si Hilal Saral está al frente, podemos esperar una dirección impecable, con una narrativa visualmente impactante y actuaciones memorables. Ahora, pasemos a otra serie que también está generando mucho revuelo. Esta se titula por ahora Osmanlı'nın Yükselişi, y se dice que será una serie histórica. Y a mí me encantan las series históricas. Ambientada en el siglo XV, la serie narrará la vida de Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador, una figura controvertida que luchó por expandir el Imperio Otomano y conquistar Constantinopla. Burak Özçivit suena como el favorito para interpretar al sultán, lo que, francamente, aumentaría considerablemente el interés del público. Lo interesante de esta serie es que no se centrará únicamente en los hechos históricos, sino que también explorará la parte más humana del personaje principal. Veremos sus ambiciones, sus miedos, sus amores, en fin, todo lo que lo motivó a tomar las decisiones que tomó. Se rumorea que la serie profundizará en su relación con sus consejeros, su madre y sus esposas, mostrando las complejidades de la vida en la corte otomana. Además, se dice que la serie tendrá un fuerte componente político, mostrando las intrigas y las luchas de poder que se vivían en ese momento. Las alianzas traicioneras, las conspiraciones palaciegas y las guerras despiadadas serán elementos clave de la trama. Y como es costumbre en las series históricas turcas, la producción será impecable. Recreaciones detalladas de la época, vestuario espectacular diseñado por expertos en historia otomana y una historia bien documentada con la asesoría de historiadores de renombre. Ya quiero verla.
Se habla de que se invertirán cifras millonarias en la reconstrucción de Constantinopla y en la recreación de las batallas épicas. Si los productores logran capturar la grandiosidad y la brutalidad de la época, esta serie podría convertirse en un referente del género histórico. Pero no todos son dramas familiares e historias épicas. También hay rumores sobre una comedia romántica que podría llegar a nuestras pantallas en 2025. Se llama Tesadufy Ask, y según lo que he leído, será una comedia fresca y divertida que nos hará reír a carcajadas. La trama se centra en Elif, una chica que sueña con ser diseñadora de moda en París, pero trabaja en la tienda de kebabs de su padre, y Khan, un chico que hereda un hotel de lujo en la costa turca pero prefiere pasar sus días surfeando las olas. Ya se imaginan. Un encuentro inesperado en un aeropuerto, maletas confundidas, chispas que saltan, malentendidos divertidos y, por supuesto, un final feliz que nos dejará con una sonrisa en la cara. Se barajan los nombres de Demet Özdemir y Kerem Bürsin para protagonizar esta comedia, una combinación que sin duda atraería a una gran audiencia. Lo que me gusta de esta serie es que parece que será una comedia inteligente, con diálogos ingeniosos y personajes entrañables. Elif, la chica soñadora, y Khan, el chico despreocupado, parecen tener una química explosiva. Además, se dice que los protagonistas tendrán una química increíble, lo cual es fundamental en una comedia romántica. Si están buscando algo ligero y entretenido para desconectar, esta serie podría ser la opción perfecta. Se espera que la serie explore temas como la búsqueda de los sueños, la importancia de la familia y el poder del amor para superar los obstáculos. Los paisajes pintorescos de la costa turca y la vibrante vida nocturna de Estambul servirán de telón de fondo para esta historia de amor. Y hablando de cosas ligeras, también hay rumores sobre una serie de suspenso que podría llegar en 2025 y que promete mantenernos al borde del asiento. Esta se llama Gizli Dosya y la trama se centra en Aras Demir, un detective con un pasado turbio, un crimen misterioso, la desaparición de una joven promesa del atletismo, pistas que se contradicen y una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad. Suena emocionante, ¿verdad? Se dice que Atay Ulusoy podría ser el protagonista, interpretando a un detective atormentado por sus errores pasados y obsesionado con resolver el caso. Lo que me intriga de esta serie es que parece que tendrá un giro inesperado en cada episodio. No será la típica serie de detectives donde se sabe quién es el culpable desde el principio. Aquí la verdad estará oculta y tendremos que ir descubriéndola junto con el protagonista. Se rumorea que la serie jugará con la psicología de los personajes, explorando sus motivaciones ocultas y sus secretos más oscuros. Además, se dice que la serie tendrá una atmósfera oscura y tensa, con escenas filmadas en callejones sombríos y clubes nocturnos clandestinos, que nos hará sentir la presión y el peligro que vive el detective. Prepárense para no dormir en paz después de ver esta serie. Se espera que la serie aborde temas como la corrupción policial, el tráfico de drogas y la explotación de jóvenes talentos. La banda sonora original, con música electrónica inquietante, contribuirá a crear una atmósfera de suspense y paranoia. Es importante recordar que toda esta información está basada en rumores y filtraciones. Todavía no hay nada confirmado al 100%. Pero como les dije al principio, la información que tenemos pinta muy bien y me emociona mucho pensar en lo que nos espera en 2025. La industria televisiva turca se ha convertido en una potencia global, con series que se exportan a más de 150 países. Esto ha generado una gran competencia entre las productoras, lo que se traduce en inversiones más elevadas y producciones de mayor calidad. Además de estas series que les he mencionado, hay muchos otros proyectos en desarrollo en Turquía. Hay series de acción con persecuciones trepidantes por las calles de Estambul, series de ciencia ficción que exploran futuros distópicos inspirados en la mitología turca, series sobre temas sociales que abordan problemáticas como la desigualdad de género, la pobreza y la corrupción. Hay para todos los gustos. Y lo mejor de todo es que la calidad de las producciones turcas está mejorando cada vez más. Los guiones son más elaborados, la dirección es más innovadora, la actuación es más convincente, en fin. Todo está evolucionando para ofrecer al público series de alta calidad que puedan competir con las producciones internacionales. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Disney están invirtiendo fuertemente en producciones turcas, lo que ha abierto nuevas oportunidades para los creadores y actores locales. Por eso estoy segura de que 2025 será un gran año para las series turcas.
Estoy convencida de que veremos series que nos harán reír, llorar, reflexionar y sobre todo, disfrutar. Y yo estaré aquí para traerles todas las novedades, las reseñas y los análisis de estas series. Así que no se olviden de suscribirse al canal para no perderse nada. También estaré atenta a las noticias sobre los elencos, los trailers y las fechas de estreno para mantenerlos informados al minuto. En resumen, hoy hemos hablado de algunas de las series turcas que podrían llegar a nuestras pantallas en 2025. Hemos hablado de dramas familiares, historias épicas, comedias románticas y series de suspenso. Hemos repasado las tramas, los actores, las productoras y todo lo que sabemos hasta ahora de estas series. Y aunque todavía no hay nada confirmado al 100%, la información que tenemos pinta muy bien y me emociona mucho pensar en lo que nos espera. La televisión turca ha demostrado tener un talento especial para contar historias que resuenan con el público internacional, combinando elementos tradicionales con temáticas modernas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para conocer un poco más sobre el mundo de las series turcas. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantada de leerlos. También pueden compartir sus predicciones sobre lo que creen que veremos en las series turcas de 2025. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, estén atentos a mis redes sociales para más actualizaciones y contenido exclusivo.